¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Enrique Ortiz y les voy a hablar sobre tres temas que son relativamente nuevos en esto que es el ámbito de la programación web. Para empezar les voy a hablar sobre lo que es el DHTML o HTML dinámico. El DHTML o HTML dinámico es un conjunto de técnicas que permite crear sitios web interactivos utilizando una combinación del lenguaje HTML estático, un lenguaje interpretado del lado del cliente, como lo puede ser JavaScript, y hojas de estilo en cascada, entre otras cosas. Una página HTML dinámica es cualquier página web en la que los scripts del lado del cliente cambian el código del HTML, el documento, después de que éste haya sido cargado completamente, lo cual afecta la apariencia y las funciones de los objetos dentro de la página. Con esto referimos a que el DHTML no es un nuevo código, sino una congregación de los elementos actuales para crear un sitio web más amigable a la vista y más fácil de usar para todos los usuarios de Internet. Cuando hablamos de HTML hay que entender que no es solo un lenguaje de programación, ya que se trata de una combinación de HTML, hojas de estilo en cascada, un lenguaje de JavaScript que permite que una página HTML interactúe dinámicamente con los usuarios. Por lo cual, si nos referimos al origen del HTML en sí, debemos hacer referencia a la historia del HTML, las hojas de estilo y el lenguaje de script. Para comenzar, voy a hablarles del origen del HTML, el cual se remonta a 1980, cuando el físico Tim Berners-Lee, trabajador del CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, propuso un nuevo sistema de hipertexto para compartir documentos. Tras finalizar el desarrollo de su sistema de hipertexto, Tim Berners lo presentó a una convocatoria organizada para desarrollar un sistema de hipertexto para Internet. Después de unir sus esfuerzos con el ingeniero de sistemas Robert Cailliau, presentaron la propuesta ganadora llamada World Wide Web, mejor conocida como WWW. A partir de entonces, el HTML ha sido modificada y reestructurada pasando por diversas etapas para llegar a ser lo que hoy en día conocemos como código HTML. De acuerdo, ahora pasaré al origen de las hojas de estilo, las cuales aparecieron poco después que el lenguaje de etiqueta SGML, alrededor del año 1970. Desde la creación del SGML, se observó la necesidad de definir un mecanismo que permitiera aplicar de forma consistente diferentes estilos a los documentos electrónicos de los sitios web. El gran impulso de los lenguajes de hojas de estilo se produjo con el boom de Internet y el crecimiento exponencial del lenguaje HTML para la creación de documentos electrónicos. La guerra de navegadores y la falta de un estándar para la definición de los estilos dificultaban la creación de documentos con la misma apariencia en diferentes navegadores. Debido a esto, el organismo W3C o World Wide Web Consortium, encargado de crear todos los estándares relacionados con la web, propuso la creación de un lenguaje de hojas de estilo específico para el lenguaje HTML. Se presentaron 9 propuestas, de las cuales las 2 propuestas que se tuvieron en cuenta fueron CHSS, Cascading HTML Style Styles, y la SSP, Stream Based Style Style Proposal. A partir de este momento se comenzaron a desarrollar estas 2 propuestas, hasta conocer las hojas de estilo CSS que conocemos en la actualidad. Ahora continuaré con el origen de lo que hoy conocemos como lenguaje script. Debido a la aparición de aplicaciones web cada vez más complejas y a la existencia de una velocidad de navegación tan lenta, surgió la necesidad de crear un lenguaje de programación que se ejecutara en el navegador del usuario. De esa forma, si el usuario no rellenaba correctamente un formulario, no se le hacía esperar mucho tiempo hasta que el servidor volviera a mostrar el formulario indicado con los errores existentes. Brendan H., un programador que trabajaba en Netscape, pensó que podría solucionar este problema adaptando otras tecnologías existentes, como ScriptAcy, el navegador Netscape 2.0, el cual iba a lanzarse en 1995 inicialmente. Debido a esto, H decidió llamar a su lenguaje LiveScript. Posteriormente, Netscape firmó una alianza con Sun Microsystems
para el desarrollo del nuevo lenguaje de programación. Además, justo antes del lanzamiento de Netscape, decidió cambiar el nombre por el de JavaScript. La razón del cambio del nombre fue exclusivamente por marketing, ya que Java era la palabra de moda en el mundo informático y de Internet de la época. La primera versión de JavaScript fue un completo éxito. El navegador Netscape 3.0 ya incorporaba la siguiente versión del lenguaje, la versión 1.1. Ahora hablaré de las características del HTML, las cuales describiré a continuación. Es una herramienta con la que se puede crear efectos que requieren poco ancho de banda a la hora de bajarlos de internet, las cuales logran que la página tenga una funcionalidad mejor. Se pueden utilizar para crear animaciones, juegos y aplicaciones para introducir nuevas formas de navegación a través del sitio web y lograr que éstas sean más dinámicas. Puede ser creado y editado con cualquier editor de textos básico. Utiliza etiquetas o marcas que consisten en breves introducciones del comienzo y el final, mediante los cuales determina la forma en la que debe aparecer en su navegador el texto, así como también las imágenes y los demás elementos que pueden aparecer en la pantalla del navegador. Cada elemento de un documento HTML consta de una etiqueta de comienzo, un bloque de texto que contiene todo el contenido y una etiqueta de cierre. Ya vistas las características de un HTML, hablaré de algunos de los requerimientos. En primer lugar, deberemos disponer de un servidor hosting o alojamiento web que permita usar la base de datos MySQL, además de permitir y soportar PHP, pues los datos de las secciones dinámicas de la web se guardarán en la base de datos MySQL. Y con el lenguaje de programación PHP accederemos a estos datos para mostrarlos en la web. Además de este requisito, el servidor de hosting debe permitir el acceso externo, desde fuera del servidor MySQL a la base de datos MySQL. Lógicamente necesitaremos un servidor FTP con usuario y contraseña para poder subir los ficheros HTML, PHP, CSS, JPG, entre otros que compondrán la web. Se necesitarán conocimientos mínimos de HTML, PHP, script y base de datos MySQL para modificar alguno de los ficheros y el PHP. Bien, eso es todo lo que veremos del HTML. A continuación hablaré sobre JavaScript. Más que nada, JavaScript es un lenguaje de programación utilizado para crear pequeños programas encargados de realizar acciones dentro del ámbito de una página web, el cual se trata de un lenguaje de programación del lado del cliente, debido a que el navegador es el que soporta toda la carga. Como ya se mencionó antes, el origen de JavaScript fue más por necesidad que por desarrollo, ya que con la existencia de aplicaciones web cada vez más complejas y una velocidad de navegación tan lenta, surgió la necesidad de un lenguaje de programación que se ejecutara en el navegador de los usuarios. De esa forma, si el usuario no respondía correctamente un formulario, no se le hacía esperar mucho tiempo hasta que el servidor volviera a mostrar el formulario indicando los errores existentes. El programador Brendan H. pensó que podía solucionar este problema adaptando tecnologías existentes al navegador Netscape 2.0. A esta solución Edge la denominó lenguaje JavaScript. Justo antes del lanzamiento, Edge decidió cambiar el nombre por el de JavaScript. La primera versión de JavaScript fue un completo éxito y el navegador Netscape 3.0 ya incorporaba la siguiente versión del lenguaje, la versión 1.0. Como nota extra, al mismo tiempo Microsoft lanzó JavaScript con su navegador Internet Explorer 3. JavaScript era una copia de JavaScript al que se le cambió el nombre solo para evitar problemas legales. A continuación mencionaré algunas de las características que posee JavaScript. JavaScript es un lenguaje interpretado, es decir, no requiere compilación. El navegador del usuario se encarga de interpretar las sentencias JavaScript contenidas en la página HTML y ejecutarlas adecuadamente. JavaScript es un lenguaje orientado a eventos. Cuando un usuario pincha sobre un enlace o mueve el puntero sobre una imagen, se produce un evento. Mediante JavaScript se pueden desarrollar scripts que ejecuten acciones en respuesta a estos eventos.
JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. El modelo de objetos de JavaScript está reducido y simplificado, pero incluye los elementos necesarios para que los scripts puedan acceder a la información de la página, además de actuar sobre la interfaz del navegador. Para programar en JavaScript, un simple editor de textos es suficiente, por ejemplo, el bloc de notas de Windows, sin mencionar otros programas específicos para la tarea. Para ejecutar el código JavaScript necesitamos un navegador como NetScript o Internet Explorer. Tan solo hay que tener en cuenta que la versión del navegador que utilicemos interpreta la versión del código JavaScript de la página a ejecutar. Por lo tanto, el código JavaScript no necesita de ningún servidor web ni de ninguna red. Esto implica que se puede probar en un ordenador local, gracias a los pocos o escasos recursos que necesita este mismo para ejecutarse. A continuación hablaré del tercer y último tema. Los appets o mini aplicaciones son programas escritos en Java que sirven para dar vida a las páginas web mediante la interacción en tiempo real e incluso de animaciones e incluso sonidos. De ahí su potencial. Las appets son programas que se incluyen en las páginas web y son ejecutadas en la máquina del cliente, con lo que no existen ralentizaciones por la saturación del módem o el ancho de banda. Permite cargar a través de la red una aplicación portable que se ejecuta en el navegador. Para que esto ocurra, tan solo hace falta que el navegador sea capaz de interpretar Java. Si bien es poco lo que se sabe sobre el origen de los appets, se podría decir que al desarrollarse los sitios web, una de las principales necesidades fue que las páginas respondiesen a algunas acciones del usuario, para desarrollar pequeñas funcionalidades más allá de los propios enlaces. El primer ayudante en cubrir esta necesidad que estaba surgiendo fue Java, que es un lenguaje de propósito general, pero que había creado una manera de incrustar programas en la página web. A través de la tecnología de los appets, se podrían crear pequeños programas que se ejecutaran en el navegador dentro de las propias páginas web. No cabe duda que la aparición de los appets supuso un gran avance en la historia de la web, pero no ha sido una tecnología definitiva, y muchas otras han seguido implementándose en el camino que comenzó con ellos. Los appets no son exactamente aplicaciones Java, ya que presentan las siguientes diferencias respecto a las aplicaciones Java normales. Se cargan mediante un navegador, no siendo lanzadas por el intérprete Java. Son cargadas a través de la red por medio de páginas HTML y no residen en el disco duro de la máquina de los que lo ejecutan. Posee un ciclo de vida diferente, mientras que las aplicaciones se lanzan una vez. Una appet se arranca cada vez que el usuario recarga la página en la que se encuentra el appet. Tiene menos derechos que una aplicación clásica, por razones de seguridad. De modo predeterminado, en el puesto que los ejecutan no pueden ni leer ni escribir ficheros, ni lanzar programas ni cargar DLS. Solo pueden comunicarse con el servidor web en el que se encuentra la página que las contiene. A pesar de las diferencias que existen entre JavaScript y los appets, estos son muy similares en su estructura, por lo cual los requerimientos para lograr una correcta ejecución de los mismos son prácticamente los mismos. Un editor de texto y un equipo donde ejecutarse. En conclusión, gracias a las diferentes herramientas que nos ofrece el HTML dinámico o DHTML, podemos obtener en el momento de la creación de sitios web una aplicación con resultados sorprendentes. Podemos implementar todas las herramientas que nos ofrece la web y construir un sitio dinámico que motive al usuario a explorar y utilizar cada espacio que proporciona el sitio web. Bueno, eso ha sido todo. Aquí me despido. Que les vaya bien y nos vemos la próxima.